Hola queridos traders, ¿cómo están? Por aquí vamos a empezar con nuestro recap de la semana. De nuevo, hemos acertado el precio de nuestra entrada y de nuestra semana para una continuación alcista. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Podemos ir al video que hicimos del recap de la semana anterior. En este video pues está puntualmente la explicación de qué íbamos a esperar para esta semana, para una continuación alcista, que si no se daba, pues tenía que superar unos bajos que estaban muy abajo para que cambiara la estructura. Pero si revisamos, podemos identificar lo que analizamos en el video anterior. Vamos a mirar. Así, desde el punto más bajo hasta el punto más alto, estamos viendo que el precio simplemente no toca. A ver, ponemos nuestro Fibonacci un poquitico más para acá para que ustedes vean lo que yo estoy viendo. Nunca toca el 71 en este movimiento, ¿sí? Entonces es muy probable que visite eh, estos valores que estamos viendo por acá. Entonces, más o menos los 3204, ¿sí? Quizás por acá, esta sería como la zonita que nosotros estamos esperando que visite para que tenga una continuación eh, alcista, ¿sí? Entonces el precio debería venir por estas zonas de acá para continuar su movimiento alcista. Entonces esa es como la proyección de la semana. Listo, ahí quedó registrado en el video anterior. Eh, Estábamos hablando de una zona que estaba entre los 3204 y 3200. Entonces, vamos a hacer aquí un poquitico de zoom para identificar ese punto que habíamos hablado. Entonces, si yo hago, si yo coloco, vamos a colocar por acá un cuadradito que identifique esos dos valores. ¿Listo? Entonces, el cuadradito en la parte superior debería tener 3204, ¿correcto? Y en la parte inferior debería tener los 3200. Entonces, fíjense cómo el precio el lunes viene a visitar pues estos valores. Vamos a colocar aquí nuestra herramienta de dibujo que nos sirve mucho para ilustrar lo que estamos viendo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llega? Visita estos valores de acá, ¿correcto? Y justo en ese punto me hace un cambio de estructura, ¿sí? Alto, bajo, luego me hace un alto más alto que el anterior, luego viene un bajo, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí estamos viendo bajos cada vez más altos, ¿sí? Y al final el precio se decide en salir en este punto. Es donde nosotros colocamos nuestra entrada y nos vamos el resto de la semana alcistas. Entonces, fíjense que los análisis, digamos que en vivo o en los recaps de la semana o en las proyecciones de la semana, ya llevamos por lo menos un mes y medio, 2 meses acertando el lugar donde el precio va a rebotar para su continuación alcista o para su continuación bajista, dependiendo del activo. Digamos que el Nasdaq nos ha dado más opciones, tanto al alza como a la baja, pero sigue dándonos opciones el oro y el libra dólar. Entonces, fíjense que seguimos acertando el precio para nuestras entradas. Antes de continuar, pues me gustaría darle la bienvenida a los nuevos alumnos y a las nuevas personas que adquirieron nuestro indicador.
Eh, en este momento, pues ya están haciendo uso del indicador y todos los beneficios pues, que trae la adquisición del indicador. Voy a mostrarles puntualmente dónde tengo yo esto. Debe estar por acá, creo. Vamos a mirar. Vamos a quitar esto y vamos a mirar. Listo. Digamos que acá pues tenemos qué contiene el acceso al indicador. No solo es el indicador y nada más. Digamos que tenemos tres niveles para acceder. El básico, el Pro y el Ultimate. Esto pues tiene acceso al indicador Fabi Academy para MT4 y MT5. Ya lo tenemos en MT5 disponible. Sesiones de recap de la semana, que es lo que estamos haciendo en este momento. Clases personalizadas una o dos veces por semana, depende del plan en el que estén inscritos. Operativa en vivo dos o tres veces por semana, también va a depender del plan. Análisis premercado una o dos veces por semana, depende también del plan. Seguimiento de tu plan de trading. Ya sabemos que tenemos un indicador que nos hace un resumen de nuestras entradas. En estos días, en uno de estos videos se los voy a mostrar. Tenemos clases de psicotrading y de mentalidad probabilística. Eh, También vamos a tener acceso a los bots que estamos desarrollando. También va a depender del nivel en el que ustedes entren. Y soporte 7x24 para el indicador, ¿sí? Entonces digamos que acá tenemos la distribución de los planes. En este punto pues tenemos todo lo que contiene el básico. El Pro es lo básico más cuatro clases al mes. Y el Ultimate pues ya es un seguimiento uno a uno con ocho clases al mes, operativa en vivo, seguimiento semanal de trading, psicotrading y mentalidad y acceso a nuestros bots. Entonces, esto era lo que les quería contar antes de que iniciáramos con el recap de el oro. Entonces vamos de una vez al oro a ver qué sucedió esta semana con el oro. Entonces, como siempre, pues vamos a activar nuestras sesiones operativas para identificar cuáles eran nuestros puntos de entrada y nuestras zonas de reacción. Entonces, como lo vimos, digamos que esta fue una, una visión muy temprana de lo que estábamos esperando para el oro, digamos que se dio exactamente el lunes, creería yo porque teníamos una semana corta, pero pues igual toda la semana hubo entradas. Bueno, salvo un día, no estoy seguro si fue en el oro o en el Nasdaq, pero ya lo vamos a revisar. Entonces fíjense que el precio llega a nuestro previous day high, ¿sí? Que en este caso pues será nuestro máximo histórico. En este punto pues lo que sucede es que el precio toma liquidez y me hace un retroceso importante dejándome esta zona de reacción, ¿sí? Entonces, al tener esta zona de reacción en Londres pues se pudo aprovechar unas bonitas ventas, ¿sí? ¿Hasta dónde? Pues hasta donde hemos aprendido que esto era pues el máximo que teníamos como target era el 71 o el 78 dependiendo de qué volumen llegara a tener el precio en la caída, ¿no? Entonces, pues nos damos cuenta que tuvimos una entrada al principio de Londres, en la mitad de Londres y justo en el inicio de Nueva York. Entonces, fíjense que la primera entrada que tuvimos, la tuvimos en este punto de acá, ¿sí? Teniendo más o menos unos 305 puntos, ¿sí? 305 pips unos 300 pips de entrada, ¿verdad?
Claro está que teníamos que tener pendiente pues lo que ya habíamos identificado. Estas zonas eran importantes para usarlas como target para que no, pues, no se nos devolviera el precio. ¿Por qué? Porque claramente estábamos en una tendencia alcista, esperando un retroceso en estas zonas para una continuación alcista, que fue lo que sucedió el resto de la semana. Entonces, esto fue lo que sucedió el lunes. Vamos a ver el martes, ¿qué pasó el martes? Vamos a ver el martes qué pasó. El martes estuvimos en una acumulación. Creo que este fue el día que no tuvimos entrada, pero vamos a analizarlo puntualmente. El martes efectivamente nos deja hacia el alto y el bajo, y fíjense que el precio nunca tiene un movimiento para esta zona de, de entrada, ¿verdad? Digamos que nunca supera este punto, ¿sí? Nunca supera este punto solo hasta el otro día. Y tampoco supera este punto, pues para hacernos el cambio de estructura. Sin embargo, si nosotros identificamos una posible entrada, nos damos cuenta que el precio, pues en Asia, nos hace claramente un movimiento alcista, llevándose pues todos los altos anteriores, ¿correcto? Entonces, pues nosotros teníamos que esperar un retroceso más o menos al 71, que es por esta zona de acá, ¿sí? Si nos damos cuenta es el bajo de Londres el que nos va a marcar el 71. Ahorita lo vemos con el Fibonacci. Y pues de este punto podríamos haber tenido una continuación alcista en Nueva York y una entrada en ventas hasta eh, la apertura más o menos del mercado. Entonces, vamos a medir estos puntos con nuestra herramienta de Fibonacci y nos damos cuenta que nuestro último bajo es acá y nuestro último alto es acá. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Con nuestros niveles. ¿Sí? Acá nos damos cuenta que el nivel en una hora nos da este como el bajo más bajo y este como el alto más alto. Más arriba de esto no hay nada y este es el punto que me rompe este alto y este alto. Entonces es por eso que marcamos este como nuestro último bajo. Si nos damos cuenta, pues el precio tiene una reacción importante en, en esta zona de acá. ¿Qué es esta zona de acá? Digamos que es el último movimiento alcista o de consolidación que tenemos. Entonces fíjense que el precio entra a esta zona, ¿sí? Entra a esta zona y tiene una reacción positiva para la continuación alcista, ¿correcto? Entonces, para identificar estas entradas en Londres y en Nueva York, pues tenemos que bajar a una temporalidad más pequeña. Creo que en 5 minutos podemos identificarlo, sí. Fíjense lo que sucede acá. Si ponemos nuestros niveles eh, de 15 minutos, el precio pues efectivamente nos da movimientos, ¿sí? Alto por acá, no nos marca ningún bajo, o sea que aquí es donde tenemos nuestra primera sospecha, que el precio tiene que venir a buscar esta zona de acá. Entonces no nos marca ningún bajo y luego nos marca un alto y luego un bajo y luego un alto y luego un bajo, y si se dan cuenta, esos altos y bajos cada vez son más pequeños, ¿no? Entonces, una vez el precio llega a, al, pues a la cúspide que nosotros pues logramos identificar, adicionalmente a eso, pues en esa línea de tendencia, pues el precio tiene tres toques sobre esa línea de tendencia. Si lo vemos acá, pues es mucho más fácil de identificar, ¿sí? Entonces el precio llega y me hace un rompimiento. ¿Dónde me hace el rompimiento? Un rompimiento acá y un rompimiento acá con cierre de vela. Si yo coloco mi herramienta de Fibonacci en este punto, vamos a cambiar el Fibonacci ahora a este punto de acá. Entonces fíjense la reacción que tenemos en ese punto, ¿sí? Entra
a la zona y nos da, esta es como la primera entrada, ¿sí? La primera entrada, pero fíjense que la primera entrada entra a la zona, pero no toca el 71, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, el precio debería venir a este punto, que es lo que nos da el segundo indicio. Entonces, el primer indicio, ruptura de los últimos bajos. El segundo indicio no llega al 71, ¿sí? Entonces, este punto de acá se convierte en liquidez. Luego, el segundo punto me hace un rompimiento del último bajo. Eso quiere decir que en este momento se acaba de eh, consolidar. Bueno, no, de consolidar lo utilizamos para otra cosa. En este momento se acaba de reafirmar que el precio pues va a tener un movimiento bajista. Entonces ese movimiento bajista, ¿dónde lo vamos a ver? Entonces fíjense que el precio pues efectivamente tiene una reacción en el 71, ¿sí? Si nosotros extendemos esta línea hasta acá, y en el 78, donde nosotros tendríamos que poner nuestro stop loss en este punto de acá. Y efectivamente viene a tomar el target en, digamos que antes de que arranque Nueva York, o si lo queremos validar, en Nueva York. Entonces, fíjense que el precio pues efectivamente llega a estas zonas, dándonos pues más o menos unos 140, 150 pips de recorrido para este movimiento, pero ese movimiento tenía un lugar donde debíamos tener cuidado, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, vamos a colocar nuestro FIBO como lo teníamos ahorita. Si nos damos cuenta, ese punto lo teníamos como target en el 71, que era este punto de acá, o como máximo el 78, ¿cierto? Entonces, como máximo el 78. Fíjense que el precio, pues efectivamente, me da un target en ese objetivo, y cuando toca ese punto, el precio reacciona al alza, llevándose el último alto válido, ¿sí? El último alto válido era este. Entonces, fíjense que, ¿a qué me refiero con el último alto válido? Este punto de acá, ¿sí? Entonces, una vez el precio termina su cambio de estructura, nosotros podemos identificar qué puede llegar a ser el precio. Entonces, en ese punto, pues o bueno, lo que yo hice, a ver, borramos esto un segundo, listo, fue esperar pues ese cambio de tendencia. Si nosotros volvemos a identificar pues ese movimiento con nuestro Fibonacci, pues nos damos cuenta de lo siguiente. Tenemos este como nuestro alto y este como nuestro bajo, y pues el precio pues entra a nuestra zona, ¿verdad? Entonces esta zona se vuelve importante para tomar nuestras entradas. Entonces aquí pues tenemos una continuación alcista porque ya vimos que estábamos alcistas. Entonces, esta fue la entrada del miércoles o del martes, vamos a mirar, no me acuerdo, del martes. ¿Sí? Por acá tenemos el martes. Entonces ahora vamos a mirar el miércoles. ¿Qué pasó el miércoles? Entonces el miércoles teníamos una clara distribución. Creo que este fue el día que no tuvimos entrada porque nosotros estábamos esperando el precio más o menos en esta zona de acá. ¿Sí? Yo estaba esperando el precio en esta zona de acá, ¿sí? Que el precio tuviera un retroceso a este punto para tener pues una continuación alcista, y nunca se dio. El precio simplemente continuó con su movimiento pues alcista, como lo vemos acá, pues más o menos en este escalón, ¿sí? Pues el precio simplemente se apoya en una línea de tendencia que viene desde Asia para tener su continuación alcista. Entonces, en este caso, pues no tuvimos como una gran oportunidad de entrar. Después de esto, digamos que mmm, acá nosotros teníamos algo que interpretar acá. Digamos que en Londres el precio pues sale con fuerza de,
de la zona de Asia, ¿sí? Y pues viene a buscar un retesteo el alto, en el alto de Asia, ¿sí? Entonces tenemos un retest aquí que nos da pues una continuación alcista, pero pues yo en Asia, en Londres no opero. En Nueva York pues teníamos como puntos de válidos, teníamos este punto de acá y este punto de acá. Así era como teníamos encerrado el precio y si se dan cuenta, pues el precio pues nunca sale de esta zona, ¿sí? Siempre se queda en un zigzag o en una acumulación interna que pues no nos da la opción de entrar, ¿sí? Nosotros tendríamos que esperar un retesteo en esta zona, pero pues se acabó nuestra zona operativa y por eso no hubo entrada en Nueva York. Después de esto, venimos con el jueves, que fue nuestro último día operativo porque el viernes pues fue Viernes Santo y cerraron los bancos y las bolsas. Creo que la única bolsa que estuvo abierta fue la de Asia, pero pues no hubo, ¿cómo decirlo?, gran volumen pues, para poder operar. Entonces, nuestro último día operativo fue el jueves. El jueves pues ya teníamos nosotros un punto, digamos que clave de entrada. Recuerdan pues que teníamos una acumulación, vamos a volver a 15 minutos para verlo más claro. Nosotros teníamos una acumulación pues en esta zona de acá. Esta zona pues efectivamente el precio pues tiene una salida que efectivamente nosotros estábamos esperando en este punto de acá para una continuación alcista, ¿cierto? Pero entonces el precio nos dio un rompimiento de estructura o una reentrada a esta zona pues que nosotros habíamos identificado como zona de acumulación. Entonces, fíjense que el precio, una vez entra a esta zona, hagan de cuenta que toma la liquidez de, hagan de cuenta no, esto fue exactamente lo que pasó. Toma la liquidez de la base de esa zona de acumulación y el precio inmediatamente reacciona a ese punto. Digamos que aquí tuvimos una entrada por el movimiento que vimos en Asia, ¿sí? Entonces les voy a explicar cuál fue el movimiento que yo vi en Asia. En Asia teníamos una tendencia bajista. El precio en Londres toma el bajo de Asia y tiene un retroceso exacto en el 50% de Asia. Ahí es donde yo me doy cuenta que mi entrada estaba más o menos en esta zona. Entonces, como en 15 minutos no era claro lo que se veía en esta zona, entonces yo bajé a una temporalidad más pequeña. 5 minutos. En 5 minutos, pues nos damos cuenta que el precio, como les había comentado, él toma liquidez y me toma, pues como, ¿cómo llamarlo? Como punto de pivote esta zona. Entonces, el precio viene de Asia, en Londres, pues me da este bajo y me hace un retesteo acá. Si nosotros nos damos cuenta de cuál es este punto, vamos a revisarlo. ¿Qué es ese punto para el precio? ¿O qué es ese punto para el movimiento? Entonces, fíjense que el precio, con los niveles de una hora, y yo pongo mi Fibonacci, el precio hace lo siguiente. El precio entra a mi zona, ¿sí?, de operación, que era lo que nosotros estábamos identificando, y tiene un fuerte rechazo, ¿sí? O sea, el precio es rechazado por esta zona. Esa zona estaba compuesta por qué información o qué fue lo que nos dio la información para que esa fuera una zona de rechazo. Si nos damos cuenta, aquí tenemos un punto de acumulación, ¿sí? Que en el mismo, en la misma sesión de Asia, el precio sale, retestea y nos vamos para abajo. ¿Sí? Pero entonces nos deja por aquí un puntico líquido. Vamos a mirar si lo puedo marcar.
por acá, nos deja un punto líquido que pues efectivamente tiene que ser tomado en algún punto. Entonces ese punto pues efectivamente nos lo da la sesión de Nueva York, que es este punto de acá. Una vez yo no entro en este punto, ¿sí? Yo no entro en este punto porque yo no sé qué va a pasar, ¿sí? O sea, yo no sé si el precio en este punto va a hacer lo que hizo, ¿sí? O, a diferencia de eso, puede haber seguido y continuado su movimiento alcista. Entonces, como yo no sé eso y no tengo una bola de cristal, necesito saber cómo reacciona el precio. Entonces, el precio me da una reacción en la zona. Adicionalmente, se lleva la información de esta vela que tenemos acá, dándonos un campo exacto donde podríamos nosotros buscar una entrada. Entonces, en ese punto exacto donde nosotros vamos a buscar la entrada, nos damos cuenta de lo siguiente. Ya aquí nos toca bajar a 1 minuto para poder identificar la entrada que yo vi. Y en este punto, pues ya sabíamos que nosotros teníamos eh, que habíamos visto un rechazo pues en esta zona de acá, ¿sí? Ya lo habíamos identificado, rechazo en la zona, rompimiento, ¿sí? Retroceso menor al 50%, tin, retroceso, retroceso menor al 50% y acá es donde yo actualizo mi Fibonacci. Entonces, si yo pongo mi Fibonacci en ese punto, Fibo, ¿dónde estás? Si yo coloco mi Fibo en ese punto, este es mi punto alto, ¿sí? Yo actualizo, voy a poner los niveles para que sepan qué es lo que yo estoy viendo, de 5 minutos. Digamos que acá no me marca este bajo, pero este bajo es el último bajo que me dio este último alto, ¿sí? Este último alto me lo dio este último bajo. En este punto de acá, pues nosotros identificamos que el precio, pues efectivamente tiene una reacción aquí, pero pues no llega al 50%. Entonces me toca actualizar el bajo. Luego tiene una reacción, ¿sí? Si nos damos cuenta acá, tiene una reacción en este punto de acá, que es menor al 50%. Entonces me toca actualizar mi bajo. Bueno, de hecho ya lo debe haber actualizado, que era aquí. Y efectivamente, pues no me da una reacción al 50%, ni siquiera al 50%, no llega al 50%. Entonces, ahí es donde claramente el precio me da serias intenciones de que esto es liquidez y que tiene que venir a buscarlo en algún momento. Entonces, yo actualizo mi Fibonacci hasta este punto de acá, ¿sí? Este fue el punto, aquí es donde yo actualicé mi Fibonacci. Entonces, el precio, pues efectivamente, entra al 50% de mi movimiento, ¿sí? ¿Qué sucede? Este punto es un punto líquido. El último punto válido, si lo analizamos, es este punto de acá. Digamos que esto lo vemos en clase porque es este punto y no el punto de más arriba. Digamos que el precio pues efectivamente entra a la zona y nos da un movimiento interesante. Entonces digamos que yo puse mi entrada en este punto de acá y pues nos da un movimiento interesante. ¿Hasta dónde? Hasta la base de la consolidación del día anterior, que era lo que nosotros habíamos identificado en 15 minutos. ¿Sí? En 15 minutos habíamos dicho que este punto de acá pues, se había vuelto en un punto de consolidación importante y hasta que no tomara este punto de acá, pues yo no, ¿sí? No tenía eh, opción de seguir con la continuación alcista. Entonces, digamos que esto fue lo que hizo el precio. Aquí tenemos un movimiento mucho más largo que el que vimos la semana anterior. Vamos a borrar esto y vamos a quitar esto porque vamos a poner nuestros niveles de 1 hora. Entonces, fíjense que el precio pues tiene una extensión bastante grande y nos deja movimientos muy importantes el miércoles, ¿sí? Como vacíos, lugares que no visita el precio
y eh, el, solo hasta el viernes es que llega a la zona que nosotros habíamos indicado. Sin embargo, fíjense lo que sucede acá. El precio efectivamente me hace un movimiento alcista y luego me hace un retroceso, ¿correcto? Ese retroceso no es inferior al 50%. ¿Qué sucede? Que si no es inferior al 50%, quiere decir que esta zona está pendiente por visitar, ¿sí? Si yo coloco mi Fibonacci en ese punto, que sería como mi último punto bajo, mi último punto alto, nosotros podemos identificar que, a ver si lo podemos hacer. Fíjense lo siguiente. Este punto de acá, ¿sí? Fíjense que fue visitado el viernes. Eso quiere decir que es poco probable que vuelva a venir a esta zona. Poco probable. Lo visitó, pero es poco probable. No llegó al 71, que era el punto, pues, que nosotros estamos esperando, que el 71 es este punto de acá. Si nos damos cuenta, pues el precio llega al 61.8. Sin embargo, los últimos movimientos no llegaron al 71, sino al 61.8. Eso quiere decir que hay un movimiento claramente alcista y que va a continuar alcista. Sin embargo, vamos a hacer lo que hicimos la semana pasada. Vamos a colocar una señal por este punto de acá, ¿sí? Nosotros podemos esperar que el precio pues llegue más o menos a los 3.281, 3.282, por ahí más o menos, ¿sí? Por acá. Vamos a ponerlo en 3.280 para hacer su continuación alcista. Digamos que el último movimiento que nos dio o el último movimiento que tuvimos fue bajista, ¿correcto? ¿Sí? ¿Por qué fue bajista el movimiento que estamos analizando? Porque fíjense que este punto bajo fue roto, este punto bajo fue roto, este también, y este era el último, nuestro último punto bajo, fue roto. Entonces quiere decir que los movimientos, pues vamos a estructurarlos de esta forma, ¿sí? Y este movimiento, pues le hace falta un poquito de liquidez. Digamos que era lo que hablábamos la vez pasada. Nosotros habíamos identificado que estos puntos no habían sido visitados, ¿sí? Estos puntos de acá, pues se quedaron pendientes por visitar. Y es muy probable que el precio, pues, a menos, pues, que como tiene igual una gran intención alcista, es muy probable que venga a buscar, adivinen qué, todo esto acá se convierte en stop loss, ¿sí? Toda esta sección, toda esta sección que está acá, aquí hay un montón de stop loss porque hay muchas personas que se fueron al alza desde este punto. Entonces, entraron seguramente por acá o entraron seguramente por acá, ¿sí? O hasta el viernes mismo entraron muchas personas por acá y lo más seguro es que el precio pues venga a buscar estos lugares, esta zona desde acá. Entonces digamos que con eso también tenemos de una vez definido el recap, la proyección de la semana. Entonces, por acá vamos a dejar este videito. Espero que les haya gustado, dejen su like, dejen sus comentarios. Si no entienden algo, yo con mucho gusto lo explico en el siguiente recap. Y cualquier cosa, pues me escriben. Un abrazo. Chao, chao.